En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. La Santa Misa de este domingo sexto después de Pentecostés es un canto a la providencia de Dios y su amor hacia sus criaturas. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo: siento compasión de la gente, miserior super turban, son la expresión de este amor de Dios con el que ama a su creación, cuida de ella y realiza su plan de salvación. Desde la fe podemos afirmar con certeza que Dios nos ama con un espléndido amor de benevolencia, amor inefable, amor infinito, amor eterno. El amor consiste en querer pura y exclusivamente el bien y el mayor bienestar de la persona amada. En Dios, el amor por nosotros, sus criaturas, es personal. Nos ama a cada uno en particular, como si fuéramos los únicos en este mundo. Y este amor de Dios es uno y es infinito. Todos los atributos divinos están en favor de su amor hacia los hombres, para santificarnos, para darnos su gracia, para comunicarnos su felicidad y su gloria, debido que al amor lo único que busca, lo que pretende, su fin es la unión del amante con el amado. Y para ello Cristo, Dios nuestro Señor, quiere establecer una comunidad de amor con sus criaturas. La sabiduría de Dios está en función de su amor por nosotros. Esta sabiduría establece todas las cosas para que las almas puedan llegar al fin que Dios les da, su gloria, la gloria de Dios y su salvación. La prudencia de Dios, que otorga las gracias para que el alma pueda alcanzar la santificación, está en beneficio también nuestro. Su omnipotencia, su poder divino, viene en nuestro auxilio, nos ayuda, nos sostiene, nos defiende, nos socorre. La misericordia de Dios, que como una madre siempre dispuesta a perdonarnos y a levantarnos, así es Dios en su misericordia para con nosotros. La misma providencia divina con la que Dios ordena todos los acontecimientos del tiempo y las circunstancias en torno a esa alma a la que ama, como si fueran el centro del universo, para que todo le ayude a conseguir, a conquistar, a la consecución de su fin sobrenatural. Poco tiempo antes de su muerte, Santo Tomás de Aquino predicó en Nápoles unos sermones acerca del credo. Y afirmaba el santo: lo primero de todo, lo que los fieles están obligados a creer, es que existe un solo Dios. En primer lugar, hay que retener bien lo que significa esa palabra, Dios. Significa tanto como soberano y rector de todas las cosas. Por tanto, dice Santo Tomás, creerá en Dios aquel que crea que todas las cosas del mundo están gobernadas y regidas por él. Pero el que piense que todo sucede por casualidad, porque sí, ese tal no cree que hay un solo Dios. Creer en Dios, por tanto, y creer en su providencia son cosas inseparables. Creer en Dios creador no es posible si no se cree al mismo tiempo que Él es Señor y soberano, que Él gobierna todas las cosas, desde los más grandes acontecimientos del universo y de la historia hacia las más pequeñas particularidades de cada día, de cada hora, de cada minuto de nuestra existencia. El Catecismo nos enseña que la divina providencia consiste en las disposiciones con las que Dios nuestro Señor conduce a las criaturas a su perfección última, a las que Él mismo ha llamado. Dios es el autor soberano de esta voluntad, de su designio, pero para hacerlo se sirve también de la cooperación de sus criaturas, otorgando al mismo tiempo a éstas la dignidad de obrar por sí mismas. No somos marionetas en las manos de Dios, sino cooperadores, colaboradores, de ser causas unos de otros.
La providencia de Dios es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo y nada se escapa de su gobierno. Las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo. Santo Tomás formula esta verdad de manera clara. Así como no puede haber nada que no haya sido creado por Dios, así también no puede haber nada que no pueda ser, que no es gobernado por Dios. La fe en la absoluta soberanía y providencia de Dios es infinitamente fuente de consuelo. Así lo vivieron los santos y ellos estaban convencidos de esta verdad. Santa Catalina de Siena decía a aquellos que se rebelaban contra Dios en medio de las adversidades: todo procede del amor de Dios, todo está ordenado a la salvación de los hombres. Dios no hace nada que no sea con este fin. Es el mismo convencimiento del beato Juan Martín Molle, sacerdote, fundador, misionero en China, muerto en Alemania, desterrado por la Revolución Francesa, en una oración preciosísima que él tituló Acto de confianza en la providencia divina. Así se expresa el santo: providencia de Dios, admirable y divina providencia, infinitamente ilustrada, que todo lo prevés y que todo lo provees. Providencia infinitamente sabia, que gobiernas todo con orden, peso y medida. Te adoro en todas tus disposiciones. Me abandono en ti sin reserva, pongo mi suerte en tus manos. Te confío el cuidado de mi cuerpo, de mi alma, de mi salud y de mi reputación, de mis bienes y de mi fortuna, de mi vida y de mi muerte, y sobre todo mi salvación eterna, con la firme persuasión de que en ninguna parte estaré mejor que en tus manos. El Papa Pío XII afirmó en uno de sus discursos que la Iglesia está convencida, sabe que todos los acontecimientos suceden según la voluntad de Dios, según la permisión divina, y que Dios alcanza sus fines en la historia. El actuar de Dios no anula el actuar del hombre. Dios otorga y pide al hombre, respetando su libertad, que colabore con su providencia, mediante sus acciones, mediante sus oraciones, pero también mediante sus sufrimientos. Misteriosamente, cooperamos con Dios en su providencia, a través de la acción, a través de la oración y también misteriosamente a través del sufrimiento, suscitando en nosotros el querer y el obrar según la misericordia y los designios divinos. Santa Teresita del Niño Jesús decía: Dios no necesita a nadie para hacer el bien en la tierra, pero al poderoso le gusta mostrar su poder sirviéndose de la nada, que somos nosotros sus criaturas. Jesús no necesita a nadie para llevar a cabo su obra, pero Jesús se sirve de los instrumentos más débiles para realizar sus milagros. Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, sino que les da también la dignidad, la categoría, la alteza de actuar por sí mismas, de ser causas y principios unas de otras y de cooperar así a la realización de su voluntad, de su designio. Creer en el Creador, creer en la providencia de Dios, significa también creer en las cosas grandes que Dios espera de cada uno de nosotros. Y esto nos libra en primer lugar del pesimismo existencial y de la creencia de un fatum irremediable, también de una cierta nostalgia de un pasado mejor, como también de la esperanza de un futuro utópico que no llegará. Nos salva de ese peligro en el que las almas se encuentran cada día a la hora de santificarse, y es el si fuera, el posible, el buscar las situaciones, las circunstancias perfectas. Si yo estuviera, si yo fuera, si esta persona. No, el momento actual es el de ahora, el hoy y el ahora, donde Dios nuestro Señor ha dispuesto todo en su providencia
para que yo realice su voluntad y sea santo. Dice San Pedro Julián Eymar, el mejor estado para glorificar a Dios es mi estado presente. La gracia más estimable, la gracia actual que Dios me da, la ley del deber y de la obligación de estado, ahora en este momento, es aquella que inspira y ejecuta el amor. La providencia de Dios, creer en ella, es también una llamada, una vocación. Nos compromete a cooperar con Dios en su obra creadora y providente, a construir el reino de Dios. Y la verdad acerca de la providencia divina y lo que Él espera de cada uno de los hombres nos libra también del egoísmo, de la indiferencia y de la pereza. Lo vemos en el milagro del Evangelio de hoy, en la multiplicación de los panes. Ante una necesidad que Jesús vio con ojos de misericordia y que Él podía proveer sin necesidad ninguna de sus apóstoles, quiere contar con ellos, con lo poco que tenían, para realizar el prodigioso milagro. ¿Cuántos panes tenéis? 7. Mandó que la gente se sentara. Tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, los partió y los dio a sus discípulos para que ellos los sirvieran. Nadie es imprescindible, pero todos son necesarios en la obra de Dios. Lo que Dios espera de ti, lo que Dios quiere que tú hagas, nadie lo hará por ti, y si tú no lo haces, quedarás sin hacer. Un modo de participar en la providencia divina es la oración. Mediante nuestra acción, mediante nuestra oración. Pues Dios no solamente nos hace creer capaces, nos hace capaces de hacer cosas grandes y de actuar por nosotros mismos, sino que Dios incluso nos pide cosas mayores que nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos. Dios nos exige que colaboremos con sus obras, muy por encima de nuestras capacidades. Dios cuenta que somos sus criaturas. Santa Teresita lo cuenta así. Un día en que pensaba, ¿qué es lo que yo podría hacer por la salvación de los hombres? Una monja carmelita, encerrada en un convento, ¿qué puedo hacer yo por la salvación de los hombres? Unas palabras del Evangelio me mostraron una luz viva. En una ocasión Jesús dijo a sus discípulos, al mostrarle los sembrados que estaban ya maduros, levantad la vista y mirad los sembrados que están ya maduros para la siega. Y un poco más tarde, la mies es abundante, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¡Qué misterio! ¿Acaso Jesús no es omnipotente? ¿Las criaturas no son propiedad de quien las creó? ¿Por qué entonces dice Jesús, rogad al dueño de la mies que envíe operarios, que envíe obreros? ¿Por qué Jesús nos tiene un amor tan incomprensible que quiere que participemos con Él en la salvación de los hombres? Él no quiere hacer nada sin nosotros. El Creador del universo está aguardando la oración de un alma pequeña y pobre para salvar a los demás, que fueron rescatados lo mismo que aquella al precio de su preciosa sangre. Dios no quiere hacer nada sin nosotros, pero Él quiere hacer algo más grande por medio de nosotros y con nosotros. Y así, Santa Teresita, mediante su oración y mortificación, consiguió la conversión de aquel asesino condenado a muerte, que ante la guillotina finalmente besó por 3 veces el crucifijo. Dios, que todo lo puede, Dios, que es omnipotente, aguarda la oración de un alma pobre y pequeña para salvar a los demás. Por tanto, no desperdiciemos, no despreciemos este medio tan a nuestro alcance y tan fácil de cooperar en la providencia divina como es la oración de intercesión y de súplica, para hacer tanto bien. Y tenemos, mis queridos hermanos, tanto por lo que pedir, tantas personas por las que rezar, por causas muy grandes, la paz del mundo, el fin de las guerras, pero por necesidades tan cotidianas y diarias de nuestro día a día y de nuestros prójimos.
Y ante la verdad de la providencia se levanta la pregunta siempre misteriosa acerca del mal y del sufrimiento. Si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal? Desde la fe respondemos que Dios no es en modo alguno, ni directa ni indirectamente, la causa del mal. Este tiene su causa en el pecado de los ángeles y de los hombres, en la rebelión de sus criaturas. Pero al mismo tiempo la fe nos da la certeza de que Dios, en su providencia y sabiduría, consciente, permite el mal porque de él puede sacar un bien mayor. Lo vemos clara y admirablemente en la muerte de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el peor mal moral que pudo ocurrir sobre la faz de la tierra, la muerte del Hijo de Dios. ¿Y qué sacó Dios de ello? Un bien infinito, la glorificación de Cristo y la salvación de nuestras almas. Incluso Dios, a través del sufrimiento y del mal, ordena todo para su voluntad y para que se cumpla y alcancemos la salvación. Es misterioso y humildemente no podemos más que adorar el designio divino, sin rechistar, sin reprochar, sin rebelarnos. Solamente a la luz del misterio de nuestro Señor Jesucristo, de su pasión y su muerte, entendemos que Dios sigue necesitando y realizando su obra a través de la cruz, a través del sufrimiento. Por eso el apóstol San Pablo dirá, hemos de completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. Termino. Una anécdota, un hecho hermosísimo de la vida de Santo Tomás Moro. Poco antes de su martirio, consuela a su pobre hija que le lloraba con estas palabras: hija mía, nada puede pasarme que Dios no lo quiera. Y todo lo que Dios quiere, por muy malo que me parezca, es en realidad lo mejor. Y todo lo que Dios quiera, por muy malo que me parezca, es lo mejor. Con la beata Isabel de Francia, digamos nosotros: ¿qué me sucederá hoy, Dios mío? Lo ignoro. Lo único que sé es que nada me sucederá que no lo hayas previsto, regulado y ordenado desde la eternidad. Esto me basta, Dios mío, esto me basta. Adoro vuestros eternos e imperecederos designios. Me someto a ellos con toda mi alma por vuestro amor. Lo quiero todo, lo acepto todo. Quiero haceros de todo un sacrificio. Uno este sacrificio al de Jesús mi Salvador. Y os pido en su nombre y por los méritos infinitos la paciencia en mis penas y una perfecta resignación en todo lo que os plazca que me suceda. Amén. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.